A Dios sea la gloria y gracias a Jesús porque podemos estar alabando y adorando al Señor. Siempre demos gracias al buen Padre Celestial. Son motivos de agradecimiento, son motivos de gozo en nuestras vidas. Continuemos creyéndonos y afirmándonos en esta palabra poderosa, que es la palabra que viene del buen Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, gloria a nuestro buen Creador, aleluya al Señor Jesucristo. Confíe en el Señor, alábelo en el nombre de Jesús y su vida será llena del poder de Dios y conseguiremos vencer todo obstáculo, toda lucha, toda dificultad, toda adversidad que se pueda ir presentando en el camino, porque Cristo está con nosotros. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Creyendo en ti, Señor Jesús, que tú guiarás nuestras vidas en esta noche, Padre, a poder ver, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada oyente que nos acompaña. Sea tu gracia sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y he colocado el título del mensaje, Satanás, el adversario. Ya el título dice que ¿quién es nuestro adversario? Es Satanás. No son personas, no es un vecino, no es un amigo, no es un familiar, no es un enemigo, no es quien quieras que puedas ponerle nombre. Nuestro adversario es Satanás. Él es quien está en contra de nuestras vidas. Y Efesios capítulo 6, versículo 12 va a ser claro al decir que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, contra algo que es visible, contra algo que vos podés ver, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y no está hablando de autoridades humanas, autoridades que podemos ver, sino que termina aclarando esa primer parte, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuando está hablando de este siglo, de este sistema pecaminoso, este sistema en el cual estamos viviendo, y no estamos hablando de un sistema de gobierno en especial, sino el sistema que rige la humanidad sin Cristo Jesús. Y continúa diciendo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces entendemos de que hablamos sobre un mundo espiritual. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra huestes celestiales o contra huestes celestes. Está hablando del mundo espiritual y ahí está hablando de Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos. Entonces podemos visualizar un poco para poder entrar y ver cómo vencer a nuestro adversario, que es Satanás. Lo primero que quiero que podamos ver es que viva en sumisión a Dios. Mire, hago un paréntesis antes de continuar. Estamos hablando de que necesitamos vivir en sumisión a Dios. También entendemos, este es el paréntesis, que nuestro propio ser va en contra de las cosas de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios donde dice que mi espíritu quiere, pero mi carne no. La cuestión es que está hablando de que entonces cuando yo no estoy sometido a Dios, entonces me someto a los deseos y los placeres mundanos o a los placeres del pecado o a los deseos que me separan y que son en contra de Dios. Entonces hay una cuestión de que nuestro adversario es Satanás para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo Jesús. Pero también hay una cuestión de que nuestro propio ser, cuando estamos en rebelión contra Dios, cuando no decidimos caminar con Dios, cuando no decidimos buscar a Dios, Él termina también siendo adversario de nuestra vida. O sea, nosotros mismos, está diciendo la palabra de Dios. Y entienda bien de que la palabra del Señor va a ser claro, no hay grises.
O eres frío o caliente, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. La cuestión es que está hablando de ¿qué? De que no hay un término medio, de que es solamente frío o caliente, blanco o negro, santos o pecadores. Y Dios a todos llama al arrepentimiento mismo. Si uno quisiera decir, bueno, pero soy un hijo de Dios perdido, que ya escuché esa expresión, un hijo de Dios perdido, pero cuando uno está perdido, la palabra de Dios dice que uno se volvió al mundo, se volvió a ese sistema pecaminoso. Entonces están los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, que puede ser también integrado nuevamente con los pecadores. Ahora Dios escucha la oración de todos. Dios escucha la oración del pecador, Dios escucha la oración del hijo pródigo o del perdido, Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha siempre el clamor de la humanidad. Y mucho más dice la palabra de Dios que va a escuchar el clamor de su pueblo. Cuando el hijo pródigo salió de la casa, él tomó la decisión de salir. Y en cuanto él salió, no tenía relación con el Padre. Solo hasta que por la gracia él entendió de que era mejor estar en la casa del Padre. Pero mire algo que es importante. Él va a decir de que él pecó contra el cielo y contra su Padre. O sea que él reconoció que en cuanto él no estaba en la casa de su padre, él estaba en falta. Él había estado en falta con Dios y también con su padre. Lo mismo pasa entonces cuando alguien deja la iglesia por su cuenta, ni siquiera porque salió de la iglesia y fue para otro lado, no, sino por su propia decisión, porque ahí va lo que dice la palabra de Dios, la voluntad del buen Padre Celestial. Entonces, aquellos mismos también, entonces terminan teniendo esa actitud delante de Dios. Por eso es bueno poder pedirle a Dios la dirección y estar en sumisión como fuimos escuchando la palabra. Entonces encontramos de que nuestro adversario, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando caminamos con Cristo Jesús, cuando nos esforzamos por seguirlo a Él, es Satanás. Nuestro adversario es Satanás. Cuando se esfuerza por seguir a Cristo Jesús, con amor, con entrega, sabiendo de que lo necesita, de que es necesario para nuestras vidas, entonces nuestro adversario usted puede tener la certeza de que es Satanás. Satanás no va a querer que usted viva en sumisión a Dios. Y ahora sí entremos a este tema, pero era necesario y era bueno poder aclarar eso. Y veamos entonces cómo vivir en sumisión a Dios. Algo muy diferente es que nosotros podamos decir que vencemos a Satanás. Hay muchas personas que dicen, tenés que vencer a Satanás, tenés que pisarle la cabeza a Satanás, agarrarlo y darle vuelta, y tantas cosas que a veces se dice. Pero la realidad es que en la Biblia no nos enseña a luchar contra Satanás. En la Biblia no va a enseñar al cristiano, al hijo de Dios, aquel que quiere vivir según la palabra de Dios, a luchar contra Satanás. Sino que su palabra nos va a enseñar a resistir al diablo y huirá de vosotros. La palabra nos enseña a resistir al diablo, que él va a huir de nosotros. Entonces solo Dios tiene el poder para vencer a Satanás. Y Dios ya venció a Satanás. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, venció a Satanás, venció la muerte. Gloria a Dios, Él nos da la victoria. Veamos un poco lo que dice el texto ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra dice que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros, Él huirá de usted. Si usted lo resiste al diablo, Él huirá de nosotros. Ahora, ¿cómo se retira de nuestra presencia? Él huye. Él corre de una manera que solamente la representa la palabra huir. Esta palabra en el diccionario dice que se aleja deprisa por miedo, por otro motivo, de personas, animales o cosas para evitar un daño, disgusto o molestia. Es
como un alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro mayor. De esa manera es como Satanás corre. La palabra de Dios va a dejarnos en claro que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. De esa manera, ¿vio alguna vez correr a alguien por temor? A veces hay hasta esas bromas que hacen, ¿cierto?, por internet o algún programa donde la persona termina asustada y sale corriendo, gritando, ¡ah!, es cierto, de una forma que muestra el susto, ¿verdad? O a usted tal vez alguien lo asustó y salió tal vez corriendo, se movió rápido para un costado. De esa manera dice que Satanás huye de nosotros para gloria de Dios. Porque nosotros al estar sometidos a Dios, al resistir al diablo, Él huye de nuestras vidas. Entonces así huye Satanás de nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para que Satanás huya de nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice resistir al diablo. Y solo debemos resistir al diablo. ¿Y sabe cómo se resiste, querida iglesia, querido oyente? Sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. La manera de resistir, ¿cómo entendemos esa palabra resistir? Es estar firmes de manera que nuestra firmeza se encuentre en sujeción a Dios. ¿Firmes dónde? En Dios. Sometiéndonos a Dios. De esa manera resistimos al diablo y Él huye de nosotros, manteniéndonos en obediencia a nuestro buen Padre Celestial. El someterse habla de obediencia, el de estar sujeto a la palabra de Dios, no a nuestros pensamientos. Cuando nosotros no obedecemos o no nos sometemos a Dios, entonces no resistiremos a Satanás, por lo tanto Él no huirá de nosotros, porque sabe que no estamos en obediencia, en sujeción, sometidos a Dios. Por eso es importante, iglesia, conocer la palabra. Por eso es importante que nosotros entremos a la palabra de Dios. No por lo que uno pueda pensar. Hay personas que piensan y predican, ore y dígale a Satanás, estás vencido. Y no es así, iglesia. Dios no nos llamó a hablar con Satanás. Dios no nos llamó a pelear con Satanás. Él es una potestad, una autoridad mayor que usted, mayor que nosotros. Ahora nosotros, al estar sometidos bajo Dios, Él es quien tiene la autoridad para hacerlo huir a Satanás. Y Él no puede tocarnos, no porque nosotros peleemos con Él, sino porque Dios Todopoderoso está con nosotros. Y Satanás, al ver a Dios, él huye. Bendito sea el nombre de Dios. Él tiembla al ver a Dios, al ver a Cristo Jesús, porque Él venció. Porque Él tiene autoridad sobre todo, sobre los cielos, sobre la tierra y sobre lo que está debajo de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Yo no sé si tendremos el texto, pero la cuestión es que cuando el endemoniado de Gadareno vio a Jesucristo, en realidad los demonios vieron a Jesucristo, se acercaron, se postraron, lo reconocieron como una autoridad y le pidieron a Cristo que ellos puedan ser trasladados a otro cuerpo, porque sin autoridad de Dios nada puede hacer Satanás. Satanás no puede hacer nada si Dios no permite. Así es lo mismo en nuestras vidas. Necesitamos buscar el permiso de Dios, no buscar nuestra voluntad. Y entonces al estar sometidos delante de Dios, al estar en obediencia delante de Dios, Satanás no tiene poder sobre tu vida, ni sobre mi vida, y mucho menos sobre la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí va a dar una cierta dirección, una orientación para que nosotros podamos tener esa resistencia ante el enemigo. De esta forma es como nosotros podremos estar firmes delante del enemigo, delante de las tentaciones, delante del maligno, delante de las acechanzas de Satanás. Satanás no puede contra un hijo de Dios, sino que él huye cuando nos ve vivir en sumisión delante de Dios. Satanás huye cuando nosotros estamos en sumisión delante de Dios, cuando estamos en obediencia delante de Dios. Por eso es necesario vivir en sumisión delante de Dios, o vivir en sumisión a Dios. Viva también con prudencia para poder pelear, para poder vencer a Satanás. ¿Qué es prudencia? Según el diccionario, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es una virtud, también dice, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Es el hombre sensato, aquel que escucha y obedece la voz de Dios. Está prácticamente diciendo eso, esta definición, y también la palabra de Dios nos da a entender eso, que es el hombre sensato, aquel que escucha y obedece la voz de Dios. Mire que en unas definiciones decía que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que pueden haber. Entonces, vivir en prudencia nos habla de vivir con sensatez, de vivir entendiendo. Por eso es que dice la palabra de Dios que para vencer a nuestro adversario, la Biblia nos enseña a ser hombres y mujeres prudentes, sensatos, maduros, que saben oír y poner por obra la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes. Y mira, iglesia, que la palabra firmeza o firmes va a aparecer en estos versículos 3 veces, y una como la palabra resistir. ¿Y qué nos está hablando entonces? Que es necesario que nosotros podamos estar con prudencia, vivir con prudencia, pero a la misma vez estar hablando de que podamos estar firmes. Esa prudencia, esa sensatez nos lleva a estar firmes. Si usted va al canal de YouTube, que podría ser usado como una ayuda a memoria, va a encontrar predicaciones que Dios nos empieza a hablar sobre cómo nosotros estar delante de Dios y cómo enfrentar los acontecimientos que vamos viviendo. Una de las prédicas pasadas fue proceso. Y para nosotros pasar el proceso, también necesitamos entender que Satanás es nuestro adversario. Pero es bueno poder ver cómo pasar el proceso, cómo Dios nos ayuda a pasar el proceso. Durante la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ese proceso que Él tuvo que pasar para luego manifestar con poder la gloria de Dios. Él tuvo que prepararse, y en medio de ese proceso, Satanás, el adversario, se presentó. Y Él no peleó contra Satanás, sino que Él presentó lo que Dios ya había establecido. Una situación diferente a la que aconteció con Adán, porque Adán estaba en medio de un jardín, Jesús estaba en un desierto. Adán tenía todo lo que necesitaba, Jesús
tenía necesidades de algunas cosas y entre unas de ellas era del hambre, de comer. Él tenía hambre, tenía deseos de comer. Imagínense, después de pasar todo ese tiempo, Dios quien fortalecía, como dice en uno de los versículos anteriores, el versículo 10, vestidos, creo que es el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí que estaba Jesucristo fortalecido, pero también Satanás sabía de la necesidad como cuerpo físico que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor consiguió vencer y la palabra de Dios estaba en Él y Él pronunció la palabra, Él se sujetó, Él fue sumiso a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros vencemos a nuestro adversario cuando nosotros estamos firmes en Dios. Esa firmeza viene a través de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos ayuda a avanzar. La palabra de Dios es la que nos ayuda a resistir a Satanás. Cuántas cosas se presentan, cuántas cosas Satanás presenta. Y de la manera que nosotros podremos defendernos es de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo dejó el testimonio, con la palabra de Dios, fortaleciéndonos en Dios, en ayuno, en oración. Tenemos que estar de esa forma, tenemos que ejercer esas herramientas que nuestro Dios nos dejó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no fue llamado a pelear contra Satanás y sí a resistirlo, a someterse a Dios. Fue llamado a vivir prudentemente, a vivir según la palabra de Dios. Y de esa forma vencemos a nuestro adversario. Es Dios quien pelea por usted. Es Dios quien pelea por mi vida. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Mire las palabras, la dirección de nuestro Dios a aquel pueblo en aquel entonces. No tienen necesidad ustedes de pelear. Yo soy el que peleo por ustedes. No tenemos necesidad de enfrentarnos, de querer nosotros actuar de una manera. Lo que sí tenemos que hacer es vivir en sumisión a Dios. Tenemos que buscar eso, no buscar predicaciones. Tal vez si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, es libre, pero no edifican en nada, no nos llevan a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que nos sujetemos a Dios, que vivamos en obediencia. No va a ser, hermano, en el gran mover, en ese movimiento, en ese gran barullo. Así decía la palabra de Dios con el profeta. No es en el fuego, no es en el viento, en aquel tornado. En vano se engaña el hombre buscando en algo que sus ojos vean y les permita creer a través de sus ojos, que es el poder de Dios. No, el poder de Dios viene a través del oír la palabra del Señor Jesucristo. Y ese poder actúa en toda nuestra vida. De manera que puede pasar muchas cosas, pero si la palabra de Dios no está, entonces tal cristiano no se moverá de su fe, porque está cimentado en la palabra de Dios.
De la misma manera, en este texto está hablando así, está diciendo de que Dios es quien pelea la batalla. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Esa es la actitud que tenemos que tomar en medio del proceso, en medio del adversario. Alabar a Dios. Recuerda, exaltar el nombre de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Óigame, hermano, óigame, iglesia, crea en Dios, puede estar seguro de que Dios cuida de su vida. Oiga su palabra y usted estará seguro. Nadie le podrá hacer frente cuando permanecemos en sumisión a Dios, cuando vivimos con prudencia en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, iglesia, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temas ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Así va nuestro Señor Jesús. Es solamente someternos a su voluntad, es solamente vivir con prudencia, que las peleas Dios las gana por nosotros. Dios gana las peleas por su vida, por su pueblo. Viva en sumisión a Dios, iglesia. Viva con prudencia, iglesia. Siga la palabra de Dios y verá cómo Dios cuida de usted en cada momento. Sabe, podemos ver en parte cómo estar firmes, como habla ahí en Efesios, en la parábola de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si tiene su Biblia ahí, acompáñeme. Mateo capítulo 7, versículo 24. Es el último texto que voy a leer. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, dice, vamos a leer, disculpen, este está mal copiado. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Dios está hablando sobre dos personas, y volvemos nuevamente al mismo asunto, sobre dos personas, un prudente y un insensato. El prudente es aquel que medita, entiende, procura comprender, y el insensato es aquel que no tomó las cosas a la ligera, no se preocupó por entender lo que estaba aconteciendo. Y dice que el sensato, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y tanto el prudente como el insensato sufrieron las mismas cosas. La diferencia estaba en que uno tomó la decisión de aprofundar o de buscar el lugar firme, la roca. Y el otro solamente con lo que venía, él hizo su casa.
de tal manera que la firmó sobre la arena, un lugar inestable. Y eso pasa en nuestras vidas. Puede ser que tengamos un tiempo, y que creamos que está todo bien y que se está edificando en el lugar correcto. Pero cuando vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, como ya vimos la diferencia entre pruebas y dificultades de la vida, vamos a darnos cuenta dónde estamos nosotros afirmados. Cuando tengamos solución, no quiere decir que estemos bien con Dios tampoco. Recuerde eso. Puede ser solamente que la misericordia de Dios. Si usted ve a su hijo que se cae y le advirtió, usted va a ayudarlo. Si usted ve que su hijo anda en mala junta o se encuentra con malas personas y algo está aconteciendo contra su hijo y usted lo ve, va a procurar ayudarlo. Porque es el instinto de padre. Eso es por lo general. Lo mismo Dios, cuando nos ve que estamos mal, estando con Él o sin Él, Él va a ayudarnos en su misericordia. Pero para con sus hijos va a ser en su gracia. Por eso es que es bueno vivir en prudencia, iglesia. Necesitamos vivir en prudencia. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos en cada uno de nuestros días, sabiendo que el buen Padre es quien pelea nuestras batallas. Y el adversario, él no tendrá poder. Si vivimos prudentemente, conseguiremos resistir, mantenernos firmes ante los ataques del adversario. Y nuestro buen Padre hará huir al diablo. Viva con prudencia, viva con sumisión a Dios. Y nuestro buen Padre cuidará de usted y hará huir a Satanás. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos, Señor Jesús, por tu palabra. Qué hermoso cuidado que tienes con nuestra vida, Padre Santo, al avisarnos, Señor, al guiarnos, al orientarnos, Padre mío, que Satanás es nuestro adversario, pero que Él no tiene poder sobre tus hijos, sobre aquel, Señor, que se esfuerza, procura, Señor, cada día vivir en sumisión contigo, Padre, y también vivir prudentemente, siguiendo tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre mío, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesucristo, que nos ayuda, Padre mío, y que nos guía, Señor, para que podamos vivir las victorias que tú nos das, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús y pedimos que tu bendición sea sobre tu pueblo, Padre mío, dándoles victoria, Señor, en cada una de las áreas que ellos necesitan. Señor, ven a bendecirnos, Padre. Ven a luchar por nosotros como tu palabra dice, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes y a resistir al diablo, Padre. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén.